Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos reunidos de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que dispusimos este tiempo para estar en comunión con Él, porque eso habla de nosotros. Somos creyentes que deseamos agradar al Padre y darle un tiempo al Espíritu Santo para que nos hable. Qué bueno que hemos alabado al Señor, que hemos dado nuestros testimonios, que hemos escuchado el gozo del pueblo de Dios, porque ello nos vivifica. Es la labor de la iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque hoy nos vas a hablar a través del mensaje de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes un plan perfecto para nosotros y hoy hemos de escuchar palabra viva. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Pues bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que tal vez lo puedan algunos recordar. Este mensaje lo predicamos el año pasado y el tema es el secreto del crecimiento. Como subtítulo es una exhortación: entrégale de verdad tu corazón a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesucristo nos habla de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. El mensaje, la exhortación es a que llevemos fruto, y que si no llevamos fruto, no tenemos mucho que hacer en los caminos del Señor, porque llevar fruto significa trabajar. Y para poder trabajar es necesario que tengamos un crecimiento, un conocimiento en la voluntad, cuál es la voluntad de nuestro Señor, cuál es el propósito de nuestro Señor, cuál es la intención de Dios para con los hombres. Hemos de entender el Evangelio, hemos de entender la palabra, hemos de entender el amor y disfrutar del amor del Señor. De esa manera podemos considerar que estamos creciendo, porque estamos siendo útiles para su obra. Estamos consolando a los enfermos, a los distraídos, a los apagados, a la gente que ha perdido la esperanza. Les estamos dando palabra de vida, porque hemos entendido el mensaje y el Espíritu Santo nos usa. Ese es el crecimiento espiritual. En la Escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos, que deben ir creciendo hasta que lleguen a la estatura de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Lo que sucede en la vida ordinaria, sucede en el crecimiento en la vida espiritual. Dios, mediante las leyes que Él estableció para que rijan en la tierra, es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Él le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, es necesario cambiar de chip, es necesario cambiar nuestras perspectivas, nuestras ideas, nuestros propósitos. Es necesario alinearnos a Dios y a su palabra.
a su consejo. Allí en el Evangelio que acabamos de leer, el capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en el versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama depende del tronco principal para su auxilio, así también nosotros necesitamos el auxilio de Cristo para vivir una vida justa. Fuera de Él no tenemos vida, no hay poder en nosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Solamente morando en Él podemos florecer, recibiendo vida de Él. No nos marchitaremos ni seremos estériles. Nuestro crecimiento, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él y permaneciendo en Él cada hora, cada momento, en todo tiempo, es como hemos de crecer. Es como hemos de crecer. Él ocupa el primer lugar. Él ocupa el último. Él ocupa todo lugar. Él estará con nosotros, no solo al principio y al final de nuestra vida, sino en cada paso del camino. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no resbalaré. Hemos de perseverar en Él. Allí en Colosenses capítulo 2, verso 6, nos habla sobre este tema, también en Hebreos 10:38. Mucha gente se preguntará, tal vez yo me lo pregunté en algún tiempo, ¿cómo permanecemos en Cristo? Pues la respuesta pudiera ser del mismo modo en que le recibiste al principio. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, hubo un gran gozo, lo hubo en mi corazón también, y hubo una gran emoción, una gran alegría. Tal vez algunos lloramos. Fue a partir de ese momento comenzaron a haber cambios muy grandes en nuestras vidas y estábamos emocionados, íbamos a la iglesia y nos gozábamos y leíamos la palabra y dábamos testimonio y la gente comenzaba a vernos diferentes y nos preguntaba. De esa manera, con esa misma intensidad hemos de avanzar. Nos entregamos a nuestro Dios para ser completamente suyos, para servirle, para obedecerle, para aceptar a Cristo como Salvador. Lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Hemos de caminar con Él, hemos de buscar escuchar su voz en oración y ser guiados en todo momento. No podría ser de otra forma. Por la fe llegamos a ser hijos de Dios, por la fe llegamos a ser de Cristo y por la fe tenemos que crecer en Él y dar y recibir. Tenemos que darle todo. Tenemos que darle nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida para obedecerle y recibirlo todo de Él, para que more en tu corazón, sea Él tu fuerza, sea Él tu justicia, sea Él tu eterno auxiliador. Te tienes que consagrar, nos hemos de consagrar a Dios todas las mañanas. Hazlo tu prioridad. Sea tu permanente oración, tómame, Señor, como enteramente soy tuyo. Pongo delante de ti todos mis planes. Úsame hoy en tus planes. Permanece en mi corazón y sea toda tu obra hecha en mí. Cada día conságrate a Dios, somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica y abandonarlos, dárselo a Él todo, para que el Espíritu Santo te guíe, te muestre. La palabra nos dice ahí en Filipenses 2:13, Él es el que obra en nosotros conforme a su buena voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena. ¿Podrías así poner cada día tu vida en las manos de Dios? Y tu vida sería cada vez más semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir para Cristo, Filipenses 1:21. La vida en Cristo es una vida de reposo. En Jeremías 29:7 tenemos una palabra preciosa. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo.
Tu debilidad está unida a su fuerza. Tu ignorancia está unida a su sabiduría. Tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirarte a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Hemos de mirar a nuestro Señor Jesucristo en su abnegación, en su humillación, en su pureza. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos dice: haya pues este sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hemos de ver en Él esa humildad y ser nosotros humildes también. Hemos de ver su pureza, su santidad, desear ser como nuestro Señor Jesucristo, no vanagloriosos, no soberbios, no altivos. Aquel que se enorgullece de algo, dele la gloria a Dios. Cuando alguien le diga gracias, dígale: el Señor puso eso en mi corazón. Primeramente sean dadas a Él las gracias. Hemos de amarle, hemos de imitarle, dependiendo enteramente de Él. Es como serás transformado a su semejanza. Y ese es el propósito. ¿Cuántos quisiéramos ser como Él? Hay una alabanza que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Es el Padre refiriéndose a sus hijos. Dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Nosotros hemos de desear ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: permanezcan en mí. Estas palabras expresan una idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita: vengan a mí y los haré descansar. En Mateo 11:28, las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento: confía calladamente en Jehová y espera con paciencia. También Isaías asegura que en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Esto lo tenemos ahí en el Salmo 37:7, Isaías 30:15. Este descanso no se obtiene en la iniciativa, no se obtiene en la inactividad, porque la invitación de nuestro Señor, nuestro Salvador, la promesa de descanso, va unida a un llamamiento a trabajar. Tomad mi yugo, dice, sobre ustedes, y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por eso el enemigo se esfuerza constantemente en mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. No debemos de hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos. Encomendemos a Dios el cuidado de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores. Cuando Cristo vino al mundo, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Aquellos discípulos que lo siguieron sufrieron mucho. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si le contemplamos constantemente, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Así fue como los primeros discípulos llegaron a someterse a su amado Salvador. Cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús,
sintieron su necesidad de Él, le buscaron, le encontraron y le siguieron. Estaban con Él en casa, a la mesa, en los lugares apartados, en el campo. Le acompañaban como era costumbre que los discípulos siguieran a un maestro. Y que los discípulos siguieran a un maestro era lo más importante. Esto lo hacían diariamente. Recibían de sus labios lecciones de verdad. Le miraban como los siervos a su Señor para aprender cuáles eran sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Peleaban las mismas batallas con el pecado. Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. Aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resistía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia diferencia y este conocimiento le humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y de amor. Su genio rencoroso y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos habló una palabra preciosa ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El poder del amor de Cristo transforma nuestro carácter. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor estremecen el corazón y subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia permaneció en los que le seguían. Jesús, el Salvador, que había andado conversando, orando con ellos, que había dirigido sus corazones palabras de esperanza y consuelo, había sido llevado de su lado al cielo, mientras les comunicaba un mensaje de paz, seguridad, confianza. Las palabras: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les llegaban todavía cuando una nube de ángeles les recibió. El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho estará en ustedes. Les había dicho además: les conviene que yo vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me voy, yo se los enviaré. Esta promesa Él nos la dejó allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Y desde aquel día, mediante el Espíritu Santo, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus seguidores, y lo está haciendo en estos días también, en tu corazón, si tan solo lo puedes creer. Su unión con ellos, en el caso de los apóstoles, sería más estrecha. Cuando nosotros reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros, su relación es más significativa. Podemos crecer, podemos avanzar, porque Él nos guía, Él nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña lo que hemos de hablar, lo que hemos de hacer, las puertas que debemos de tocar. El Señor Jesucristo quiere que tú y yo crezcamos. Él tiene un mensaje muy importante para nosotros, una comisión. Hemos de ir y predicar el Evangelio. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, dice Habacuc. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y dónde estamos tú y yo en estos momentos? La mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que hacer algo, tenemos que estar firmes y constantes. ¿Qué estamos haciendo?
con la comisión que el Señor nos ha dado. ¿Para qué nos rescató el Señor? Él nos rescató para un propósito. El apóstol Pedro nos dice: mas vosotros sois pueblo de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Tú y yo necesitábamos conocer a Jesús cuando estábamos sin conocerle, y ahora que le hemos conocido, le anhelamos. ¿Cuántos de ustedes desean pasar a un siguiente nivel? El mensaje tiene como título el crecimiento. Hemos de crecer. El secreto del crecimiento. Hemos de crecer. El Señor nos ha de ver como hombres maduros. Cuando Pedro estaba con el Señor, cuando fue llamado, Pedro era un pescador, un hombre de pueblo. Tal vez decía palabras antisonantes, era agresivo. Se dice la historia que Pedro formaba parte de un grupo de hombres que se estaban en contra del gobierno. Y cuando el Señor Jesucristo llegó como el Rey de los judíos, pues ellos pensaron que Él era el libertador. Ellos pensaron que los iba a liberar del reino, del imperio romano. Pero el plan del Señor Jesucristo era diferente. Cuando tú llegas a una comunidad o a una colonia, siendo más realistas, cuando llegamos a una colonia y queremos llevar una campaña, es muy común que las personas hablan de esas campañas como... Es muy común, llegamos a las campañas y si les dices que va a haber sanidades, pues te llevan gente para que les sanes. Pero si les quieres hablar de Cristo, mucha gente no acepta los sermones, no acepta las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente vaya, hoy día necesitan llevar despensas, necesitan llevar cosas. La gente está interesada de las cosas del mundo. Pero hemos de orar al Padre, hemos de orar al Espíritu para que nos dé palabra, para que nos guíe, nos muestre a dónde hemos de llevar el mensaje y qué palabra hemos de dar. Cada domingo es una preocupación para mí en saber qué palabra he de compartir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios necesita palabra. Pero es importante que tú leas la Escritura. Es importante que tú ores. El trabajo no solamente es de los predicadores, de los pastores, de los maestros. Imagínate si así fuera. Tú tienes un llamado, tienes el mensaje de la palabra, está en tu mano, tú puedes leer. El Espíritu Santo te guía, Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere que tú crezcas. Hemos de crecer, porque ese es el propósito de Dios. Hemos de crecer y llegar a la estatura del varón perfecto conforme al propósito de Dios. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, has de llegar con un crecimiento, con una fortaleza, con una convicción de que realmente Él motivó tu vida, Él le dio sentido a tu vida. Mucha gente creyó en el Señor Jesucristo por la palabra que tú le diste. Así que adelante, te invito a que te comprometas con el Señor, te comprometas a leer su palabra, te comprometas a orar, a confiar en Él, y cuando vengan dificultades, cuando vengan problemas, cree en el Señor Jesucristo, cree que Él te está poniendo una dificultad para ver cómo está tu fe, cómo está tu fortaleza. Él dice que Él no nos prueba. Santiago nos dice a través de su palabra que Él no prueba, sino que nosotros tenemos muchas dificultades, somos arrogantes, somos complicados, pero esas mismas cosas nos hacen reflexionar, porque la palabra nos dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios nos llamó para un propósito. Pregúntale al Señor en oración: Señor, ¿qué quieres que haga? Y gózate en recibir el llamado. Padre, te damos gracias por la palabra, porque yo sé que tú quieres que yo crezca. Yo sé que tú me quieres usar
Tú quieres que yo levante la voz, que yo les diga a la gente que se arrepienta de sus pecados, que deje el pecado, que aborrezca el pecado y que se convierta a una vida justa, a una vida de servicio, a una vida de amor por sus semejantes. Que se convierta de todo su corazón y te entregue a ti su corazón y aprenda que el principal mandamiento es amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a amarte como tú lo mereces, porque tú nos amas. Ayúdanos a entenderte, a adorarte, a darte lo mejor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús. Gócese y alégrese, ya es tiempo de despedirnos, ya casi se acaba. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, por favor envíen un mensajito, háganos saber que está aquí. Estaremos muy contentos en contestarles en el transcurso de la semana también. Cualquier necesidad, por favor, pónganse en contacto con su servidor, quien con mucho gusto responderá, ya sea directamente en el grupo o a sus teléfonos personales. El Señor les bendice. Hasta la próxima.